Shabbat Shalom. Este tema de hoy es muy interesante, antes relevante para nuestras familias, que cada uno en particular, para ver el acontecer del movimiento espiritual que se repite tras generaciones y cómo evitarlo. Te preguntarás cómo es que en mi familia una tía siempre estuvo soltera o alguien murió muy joven o a alguien le sucedió esta y otra cosa y ahora parece ser que vuelven a suceder los mismos acontecimientos. Incluso muchos nacen en las mismas fechas que antecesores o mueren en las mismas fechas de antecesores. Entonces para eso me basaré con el libro de Génesis, cuando el Señor comienza a tratar con Abraham, el padre de la fe, y comienza a decirle que va a ser a través de él un reino, va a establecer a través de él un reino que sería muy poderoso. Pero una de las primeras cosas que le dice el Señor, primeramente a Abraham le dice, tráeme unas ofrendas. Y le establece 5 tipos de animales, y entre esos animales, cada uno representaban una área específica en las cuales Abraham había de ser bendecido, o de los cuales traía cosas atrás por las cuales no podía ser bendecido, y debido a eso necesitaba levantar ciertas ofrendas. Entre las cosas que le pide el Señor, las últimas 2 de las 5 que le pide una tórtola y un palomino, los cuales Abraham, a la hora de ofrendarlos, no los destazó cuidadosamente, sino que les deja las plumas. No sé si alguien ha olido cómo huele una pluma cuando se quema. Es un aroma fétido, completamente desagradable. Y Abraham comete el error de, al sacrificar esos animales, deja fuera, sin arreglar, sin destazar adecuadamente la tórtola y el palomino, los cuales significan esposa e hijos, familia. Entonces, yo te puedo asegurar eso, porque después, en la revelación a Moisés de la ley, el Señor establece ofrendas por la familia, por la esposa, por los hijos, en tórtolas y palominos. Pero quiero leerte aquí en el libro de Génesis cómo lo que causó que esas aves, estoy leyendo Génesis 15, donde el Señor le dice, apártame una becerra de 3 años, 15:9, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todas esas cosas y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y las espantaba a Abraham. Mas la caída del sol le sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ten cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Después de que Abraham no pudo hacer, o no quiso, o no vio lo importante que era haber hecho esas ofrendas de una manera, vamos a decir, perfecta, dice que le vino una sensación de una oscuridad, de una algo muy muy oscuro, todo lo que es relacionado con la oscuridad causa temor, causa algo desagradable, hasta miedo. Pero ahí el Señor les declara que su simiente sufrirían por 400 años. Estamos hablando de que si Abraham hubiera hecho esos sacrificios de una manera agradable, hubiera evitado esos 400 años y toda esa esclavitud que pasaron en Egipto. Pero, ¿a qué voy con esto? Me refiero a que muchos predicadores de la gracia te hacen creer que simplemente con que tú creas que Jesús pagó por tus pecados, vas a evitar la influencia demoníaca que llega a tus familias. Y la verdad es que la consagración de tu persona sí te evita muchas cosas, pero hay influencias que siguen latentes, y debido a nuestra necedad, a nuestra carnalidad, que no nos santificamos lo suficientes, esas influencias siguen permanentemente.
en toda tu vida. Y si tus hijos y descendientes, o si tu descuido hace que te apartes de la protección divina, entonces esas influencias das cabida a que entren. Incluso cuando tú estás consciente de todo lo que pasó en tu familia anterior y no haces lo suficiente por ellos, estás siendo culpable de que tienes un conocimiento y no lo ejerces. Pero primero te voy a leer algo aquí en el libro de Tobías, que es un libro judío que algunas Biblias cristianas no lo narran, pero sí otras, por ejemplo la Biblia católica o no se diga los libros allá en Israel, los de los judíos, claro que lo tienen. Te voy a leer donde dice que había una desgracia en Sara y dice, estoy leyendo el libro de Tobías, capítulo 3, verso 7. Aquel mismo día coincidió que Sara, hija de Raguel, de Ecbatana, en Media, tuvo que soportar las injurias de una de las criadas de su padre, y es que Sara se había casado con 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo había dado muerte a los 7 antes de que tuvieran relaciones con ella, cumpliendo sus deberes hacia la esposa. Y la criada le decía, tú eres la que matas a tus maridos. Este libro, lejos de considerarse apócrifo como muchos lo creen, muestra, hasta da un nombre personal a un tipo de demonio que afectaba directamente a una persona, pero esa persona había sido afectada en su familia anteriormente y posteriormente quería ser afectada al grado de ser maldecida, en este caso que ella fuera estéril toda la vida o que viviera en una viudez perpetua. Este libro lo quise escoger porque da un caso directo de una persona directa, pero te voy a dar otro ejemplo. Todos saben que uno de los salmos que escribe David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y para pocos es sabido, y para muchos en Israel es conocido, en las historias que fueron narradas de boca a boca, que el rey David, su padre y su madre se habían separado por relaciones de pareja, ¿verdad? Pero el padre de David, Isaí, había estado solo por algún tiempo y debido a su deseo sexual le pide a su criada que se meta con él a cambio de él darle su libertad. Entonces la criada de Abraham, ella le cuenta eso a la esposa de Abraham, perdón, de Isaí, le cuenta eso y le dice, mi señor se ha vuelto loco, mire, quiere que yo me meta con él y a cambio de eso me da la libertad. Entonces la madre de David, ella ya consciente de eso que sucedía, le dice, dile que sí, pero dile que vas a ir en la noche. Y en la noche, a oscuras, la que va es ella. Entonces, en el momento en que Isaí toma a la mujer que piensa, está tomando a la mamá de David y en ese momento queda embarazada. Eso se sabe mucho después y por eso David dice que en pecado fue concebido. Entonces, pero nosotros vemos que esa debilidad de Isaí hacia no conservar su mujer y tratar de tomar a otras se va haciendo multiplicada cuando vemos que David se le niega su primera esposa y le dan otra. Después viene la persecución en cuanto la tiene y vemos cómo hasta su reinado él viene tomando mujeres de otras personas, pero cuando él toma otra mujer de otra persona, nosotros no sabemos de quién era mujer esa criada de Isaí, pero sí sabemos el pecado de David, cómo él toma a la mujer de Urías en lo secreto, la embaraza, mata a Urías, y después en lo secreto también viene el profeta y le dice, tú pecaste en lo secreto, pero vas a ser expuesto en lo público. Y conocemos la historia que pasando los años, cuando lo persigue su hijo Absalón,
él él tiene que escapar de Jerusalén y su hijo Absalón se mete con sus concubinas a la vista de todo el mundo. También podemos ver cómo entre los pecados que él comete tan graves como son es ese de tomar la mujer de Urías. Él también, cuando su hijo Abdón toma a su media hermana, él no tiene el corazón para declararlo culpable, debido a que él también había hecho lo mismo. Y vemos que pasa otra vez otra generación y vemos al rey Salomón cómo esa tendencia en la mente de tener muchas mujeres lo lleva a tener hasta 1000 concubinas. Causa de eso que él se desvíe y adore a otros dioses. Estoy dándote una historia larga que podría ser muy exacta y muy concreta en unas cuantas palabras. Te estoy narrando de 4 generaciones, el papá de David, Isaí, David y 2 de sus hijos, y que hasta la 4ª generación viene una maldición tremenda, ¿verdad? Donde su nieto de plano se vuelca en contra del Dios de Israel. Entonces, yo quiero que analices y veas en tu familia, que te des cuenta por tu parte de tus abuelos maternos, por parte de tus abuelos paternos, las maldiciones en las que se han caído, las tendencias de enfermedad, los malestares que han acontecido en sus familias, las fechas de nacimiento, y verás que muchas cosas coinciden y parece ser que son cíclicas. Pero ahorita quiero que recuerdes esta palabra, estas 2 palabras que te voy a decir: siembra en especie. ¿Qué significa sembrar en especie? Cuando Job veía que sus hijos se iban a una fiesta y él creía que algo malo cometían, él iba a ofrendar por ellos y le decía: Señor, perdónalos por cualquier cosa que hayan hecho. Cuando nosotros conocemos que el Señor Jesús nos rescata a través de su sacrificio y nos salva de caer a ese lago de fuego al morir, que nos da la oportunidad de volver a tomar el Espíritu Santo, de ahora entender las Escrituras, vemos que a través de las ofrendas, ahora ya no hay una ofrenda que pueda salvarte de morir en el infierno. Solamente hay una ofrenda que sucedió, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada vez que tú ofrendas a Dios en su nombre, en ciertas áreas traes bendición que esas áreas necesitan. Por ejemplo, si yo recurrí a pecados de drogadicción, entonces Dios me rescata de ahí y me hace cambiar de vida. Ahora yo ofrendo a lugares de rescate para drogadictos. Por ejemplo, si alguna de tus familiares padeció de cáncer y tú quieres cortar con esa maldición, ofrenda a lugares donde ayudan a personas con cáncer. Y así, en cada una de las áreas débiles, mantén tus ofrendas. Cada año dedica cierta parte, o cada mes, o cada lo que tú quieras, cierta parte de lo que tú ganas a ayudar en el nombre de Jesús a esa área en la cual tu familia ha sido afectada. Y verás que cómo eso será que traiga a ti un cortar esa maldición por tus generaciones. Tú eres una sombrilla que cubre a tus hijos, a tus nietos. Entonces, si ellos ya en un futuro por sí solos recurren a otro pecado, ellos traerán maldición a sus generaciones. Van a traer cosas que estén haciendo que ellos puedan volver a caer a ciertos pecados que les traigan consecuencias. Pero mi mensaje es este: ofrenda en especie. Muy sencillo. ¿Sufriste de orfandad? Ofrenda a lugares que rescatan huérfanos. ¿Sufriste de alguna enfermedad muy dolorosa o perdiste a tus padres? Ofrenda a ciertos hospitales, a las personas que se dedican a poner a niños en hogares. Y de esa manera tú ve en qué área, y siempre habrá una área de esas que esté esperando algún donativo, que ahora tú lo harás en el nombre de Jesús para tu
o tu familia para decir,